Y entonces a esta reflexión le he llamado, toma la ruta más segura. A ver, si la repiten conmigo, toma la ruta más segura. ¿Usted es así o sea, le gusta tomar las rutas más riesgosas? Donde hay peligro, donde usted se puede despeñar, donde usted puede que lo asalten por allá, donde puede, qué sé yo. Si usted quiere llegar a su destino, ¿verdad? ¿Quiere llegar? ¿Qué ruta va a tomar? La más segura. Pero si eso le cuesta más, ¿verdad que vale más pagar el precio con tal de que usted llegue? Usted quiere llegar. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? ¿De veras quiere llegar al cielo? Entonces, ¿cuál ruta va a tomar? ¿La más barata o la más segura? Aunque cueste. Qué bien se oyó, aunque cueste. Amén. Bueno, entonces, esa es la idea. Toma la ruta más segura. Y con esto me gustaría leerles un versículo de la Escritura. Lo hemos ya leído otras veces, pero ahora lo hemos acompañado aquí de este texto. Bien importante, ojalá que usted se lo pudiera aprender de memoria, le iba a ayudar mucho. Es Pablo hablando a la iglesia de Corinto, 1 de Corintios 15, 58, si lo pueden poner, aquí está. Vean lo que dice. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y antes de que quiten ahí el texto, más adelante lo vamos a volver a mencionar, pero quiero que quede claro por qué escogí este texto. Porque miren, la palabra de tomar la ruta más segura es estar firme hasta el final. Dijo el Señor, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, tendrá el premio, ¿sí? Entonces la palabra clave de este texto es firmeza. Entonces aquí dice, hermanos míos, le dice Pablo a los corintios, le dice, estad ¿qué? Firmes, dice, y constantes. ¿Por qué? Porque el que no es constante terminará no siendo firme, ¿sí? La firmeza está en ser constante. Y luego, ahora, en la constancia, ¿cómo se logra la constancia? Creciendo en la obra del Señor siempre. Trabajo. La clave quiere decir servir al Señor permanentemente. Y además, creciendo. ¿Cuántos han visto en las Olimpiadas, por ejemplo, en los saltos? Que ponen así dos varas, ¿cómo se llama? Dos fierros, ¿sí? Postes, y luego ponen una vara o no sé qué, y luego una barra, ¿no? Y luego viene el que va a brincar, ¿verdad? Y cuando comienzan las competencias, ¿cómo está la barra? Bajita, ¿no? Y luego, ¿qué sigue? Otra, y luego a medida que esto va subiendo, ¿qué pasa con los competidores? Se van descartando. El primero que descarta, ¿por qué lo descartaron? Porque no saltó esa valla o la tumbó. ¿Y quién es el que gana el campeonato? El que logra saltar aunque la marca más alta. Ese es el que logra, ¿ok? Entonces, aquí dice la Biblia que el trabajo del Señor no es en vano. Y cuando dice sirviendo, dice creciendo en la obra del Señor, dice siempre. Y hermanos, cuando nosotros trabajamos en el Señor, no nos conformamos con lo que hemos logrado. Y está mal no conformarse, no. Es parte de la esencia que Dios pone en nosotros, porque Dios merece lo mejor de nosotros. Pero el ser humano sabe bien cuando ya se
estancó, ¿o no? Hizo cosas muy interesantes, pero hace las mismas cosas. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Creciendo, creciendo. ¿Y quién nos ayuda para crecer más? ¿Quién nos ayuda en esto? ¿Quién quiere empujarnos para que lo logremos? Dios, porque Él es el dueño de la obra. Amén. Ok, ese es el texto de referencia nada más. En esto del libro de los Hechos, ahorita quiero de una manera rápida hacer ese resumen final que no hemos hecho. No hemos dado la parte final. Ahorita lo voy a hacer, pero antes de esto quiero que nos concentremos en lo que hoy vamos a hablar, y son tres elementos que toda persona, iba a decir todo cristiano, pero vamos a decir toda persona debe de tener. Aquí tenemos personas a lo mejor que todavía no han nacido de nuevo, que no han sido bautizadas, que no han entregado su vida a Cristo. Aquí hay personas, ¿ah? Ok. Pero también hay personas que ya han nacido de nuevo, están militando y caminando en el Señor, sirviendo al Señor. Ok, entonces quiero mencionar estos tres elementos en medio de la reflexión global, y que no deben de faltar según el deseo de Dios en el corazón tuyo, en tu vida. Y el primer elemento fundamental es la salvación. Primer elemento que toda persona debe abrazar es la salvación. A ver, repítalo conmigo, es la salvación. O sea que dice la Biblia que el Señor vino al mundo para darnos ¿qué? Vida. Y cuando dice vida es salvación, ¿sí? Para salvarnos. ¿Y qué hizo? Fue a la cruz, se entregó y murió por nosotros para darnos salvación. Entonces lo primero que toda persona debe hacer es ser salva. Y la persona, ¿de quién depende la salvación? ¿De Dios o de la persona? De la persona. El precio ya fue pagado. Amén. Es como si en la yarda hay muchos costales de comida y tú te estás muriendo de hambre, ¿verdad? Y ya dijeron, aquí en la yarda puedes venir y comer todo lo que quieras, ¿verdad? ¿De quién depende que no te mueras de hambre? ¿De ti o de la yarda? Pues sí, yo tengo que ir a la fuente, ¿sí? Entonces decir, yo quiero ser salvo. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipo? Que dijo, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta persona hizo lo correcto. Entonces, lo primero es que la persona sea salva. Suena como muy lógico, ¿no? Ahora, ¿cuál es la segunda cosa básica, fundamental, que toda persona debe de tener o debe de incluir? Es el servicio a Dios. O sea, servir a Dios, servir en su obra. Es el segundo elemento fundamental. Cuando venimos al Señor, somos salvos, en automático el Señor nos pone bajo su servicio. ¿Sí? Lo dice muy bien Pedro en su primera carta, Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y este trabajo de la obra de Dios, de llevar personas de las tinieblas a la luz, es de muchos colores, de muchos tintes, de muchas maneras. Ahorita mirábamos aquí un montón de niños, ¿verdad? Esos niños deben de ser formados en valores, principios del reino de Dios. ¿Quién lo va a hacer? Fíjense, con todo el respeto, ¿verdad? Algunos de estos niños, lo digo creyendo, yo pensando que así es, sus hogares están destruidos. Sus papás no están con ellos. Y están en lugares donde no son dignos ni mencionar aquí. ¿Ustedes piensan que son sus papás los que los van a formar en principios y valores del reino de Dios? No están con ellos. ¿Y a qué se dedican? Ni mencionarlo.
Entonces ellos, gracias a Dios, han sido traídos a este lugar. Entonces, ¿quién está interesado en formar a esos niños para que conozcan a Dios, amen a Dios, sirvan a Dios? ¿Quién? Los maestros, personas, amigos, gente. Esto es servir en la obra de Dios. Amén. Que no tienen ni qué comer. ¿Qué hacen? Por ahí buscan y llevan algo para que salgan adelante. Eso es amar y servir en la obra de Dios. El que va y lleva las buenas nuevas, el que evangeliza, el que va a los hospitales y va y trae y lleva. Porque cuando tú te concentras en lo tuyo, y yo, y después también yo, entonces eso no es servir en la obra de Dios. El cristiano tiene dos opciones: nomás recibir o también dar. Y recibir, pues. Y dijo el Señor, pero más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, cuando el cristiano nada más recibe, eso no es servir en la obra de Dios. No es servir. Entonces, el segundo elemento ya lo mencionábamos. ¿Cuál es? Servir en la obra de Dios. Ese es fundamental. Y el tercer elemento fundamental también en la vida de una persona es perseverar en esto, en la salvación, en el servicio, pero perseverar en él. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, dijo el hermano. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, cuando una persona está teniendo esos tres elementos, es salvo, ¿sí? Se preocupa por su salvación. Y luego, ¿cómo lo hace? ¿Cómo conserva su salvación? ¿Cómo persevera en su salvación? ¿Cómo lo hace? A través del servicio. Pero no nomás debe servir a Dios cuando todo está bien, cuando le aplauden lo que hizo, cuando hace Él como Él quiere siempre. Pero cuando hay problemas, decimos, ¿sabes qué? Siempre no. Por esto y por esto y por esto, ya no. Entonces ya no perseveró. Y ahora díganme ustedes, ¿Satanás está o no está interesado en que tú no perseveres en esto? Está al acecho. En la primera va a buscar gente que le mueva la cara así como si le dio parálisis facial, para que digan, mira qué feo me vio el hermano, ya no quiero servir a Dios. Él tiene infinidad de alternativas para que tú abandones el servicio y no perseveres. Ok, hasta ahí estamos bien. ¿Me están siguiendo? Entonces, el primero, los tres elementos fundamentales de toda persona: uno es la salvación, el segundo es el servicio, o sea, servir a Dios, y el tercero es perseverar sirviéndole al Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el fin de qué? Pues de nuestros días, o hasta cuando Cristo venga, y si es que estamos todavía vivos sobre la tierra. Amén. Ok, ahora yo les aquí una consideración rápida en esto como opciones. ¿Qué pasa, ya que explicamos esto? ¿Qué pasa si una persona, no digo un cristiano, una persona está sirviendo? Es una pregunta, Una persona está sirviendo en la obra de Dios, pero no es salva. ¿Qué pasa? ¿Se lo damos por palomita o no? O sea, dice la Escritura, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque la salvación, ¿de quién viene? De Dios, a través de Jesucristo. Entonces, ya me adelanté, ¿no? La salvación es un regalo. Nadie puede comprar un regalo, ¿verdad? Bueno, apenas que lo va a regalar a otro, pero si alguien te regala algo, tú no le dices cuánto es, porque es un regalo. Entonces, la salvación es un regalo que quien pagó el precio, ¿quién fue? Jesucristo en la cruz. Tú no puedes pagar, tú eres salvo porque Dios te regala la salvación. Amén. Tienes que aceptarla, claro. ¿Okay? Entonces, cuando alguien empieza a servir en la obra de Dios y no es salvo, ¿por qué decimos que no es salvo? Porque no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, porque no lo ha recibido como su único y suficiente Salvador, porque no ha nacido de nuevo, porque no se ha bautizado en su nombre, porque no ha empezado a caminar, ¿sí? Esto es el no ser salvo. Y alguien me dice, ¿a poco nomás por eso ya no soy salvo? Bueno, pues que yo no lo digo yo. ¿Quién lo dice? Su palabra.
su palabra. Hace días, domingos atrás, hablábamos de un tal Cornelio. No sé si se acuerdan. Un Cornelio, un centurión romano. Dice la Biblia que hacía muchas limosnas, beneficiaba a la sociedad, a la comunidad, a los pobres, oraba mucho, era una buena persona. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Se le aparece un ángel del Señor y le dice: Cornelio, fíjate, tus oraciones, tus dádivas, tus apoyos a la gente necesitada y todo esto han subido como aroma a la presencia de Dios. Como diciendo, pues Dios está interesado en ti, pero no eres salvo, chiquito. ¿Sí? No es suficiente. Entonces, ¿qué dice el ángel? Le dice a Cornelio: manda a Jope, allá está un hombre, ¿verdad?, llamado Simón, lo vas a encontrar en tal domicilio, dile que venga y te explique lo que es necesario que tú conozcas. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Manda rápido, ¿verdad? Por Pedro, Simón Pedro, lo manda a llamar, y entonces cuando el Cornelio le explica lo que le pasó, dice Pedro: wow, quiere decir que ni las limosnas, ni las ofrendas, ni las ayudas, ni las oraciones, ni nada de esto dan salvación. ¿Sí? Entonces le explica ahí qué tiene que hacer para nacer de nuevo. Y entonces dice que enseguida, inmediatamente, ¿qué hace Pedro? Le predica el evangelio, ahora se arrepienten y son bautizados y nacen de nuevo. Ahora sí tiene sentido el servicio. Entonces, por eso, si una persona está sirviendo en la obra de Dios y no ha nacido de nuevo, ¿qué le tenemos que decir? ¿Qué le tenemos que decir? Como Pedro a Cornelio: nace de nuevo, ¿verdad? Y ahí te va, decirle lo básico de la palabra de Dios. Y que la persona que ya tiene mucho sirviendo, casi decirle: ¿sabes qué? Hazte de cuenta que no hiciste nada, para el reino de Dios no. Pero nace de nuevo y ahora sí empieza a servir. Toma urgencia en lo que debes hacer. ¿Ven? Muy bien. Ahora pensemos en otra persona que ya es salva. Ya se convirtió, ya se arrepintió de todo, fue bautizada, ya nació de nuevo, pero resulta que no sirve. Bueno, que no está sirviendo, pues. ¿Qué fue si yo no sirve, no? Que no está sirviendo. Dice: pues ya soy salvo, ya me a todo dar. Ahora sí que venga el juicio y los mate a todos, ¿verdad? Pero no honra a Dios con su servicio, con sus manos, con sus pies, con sus labios, con todo lo que Dios le dio por hacer. ¿Sí? Nomás ya se bautizó y hasta ahí está nomás. Y no está sirviendo a Dios. El trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuál trabajo? Es lo que yo quiero ahorita señalar. ¿Cómo servimos al Señor? ¿Cómo honramos al Señor? ¿Cómo contribuimos al reino de los cielos? Esto es el asunto de servir. Entonces, la pregunta es: ¿está bien así? Que nazca de nuevo aunque no sirva a Dios. Que tampoco es opción. Ok, tenemos otro caso donde la persona nació de nuevo, es salva y está sirviendo o estuvo sirviendo por un tiempo. Pero luego vinieron los afanes de la vida, vino el doble turno del trabajo, vino una mala cara de alguien allí que lo agüitó. ¿verdad? Vino el desaliento, vino lo que sea, y entonces viene y entrega el changarro en la obra de Dios. ¿Sí me explico cómo? O simplemente ya no está interesado. ¿Está bien así? Tampoco, ¿verdad? Porque hay que perseverar. No, pero yo ya serví varios años, ahora que sirvan otros. Dice alguien por ahí. O sea, se jubila pues en la obra de Dios. ¿Cuándo nos jubilamos en la obra de Dios? En el panteón de las manitas, a lo mejor. ¿Sí saben qué es el panteón de las manitas, ¿verdad? Ahí está. Ya no vamos a hacer más cosas. Como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me espera la corona de justicia, la cual nos dará el Señor, pues justo, y no solo a mí, dice, sino a todos los que aman su venida. Cuando está diciendo esto es porque sabe que a un lado de él está el verdugo con una hacha afilada al 100. Pero acaba de terminar el texto
Y entonces sí, su cabeza rueda por los patios de la prisión de Roma. ¿Sí? Como diciendo, deme chance de decir mi último texto a la carta que le envía a Timoteo en segundo de Timoteo, dice estas palabras. Entonces, ¿había terminado él? Sí. ¿Se había jubilado? Pues sí, porque él ya sabía que ya nomás lo estaban esperando para decir la última frase, amén, para que se acabara la historia de Pablo. ¿Tú ya terminaste? ¿Ya estás listo para este momento o todavía te falta hacer algo? Entonces, no te puedes jubilar todavía. Amén. Vamos a perseverar. ¿Estoy siendo muy así como muy fuerte en el asunto o no? Fíjate lo que dijo el Señor. Jesús, ve las palabras de Jesús. Juan 15:5 dice el Señor: ciertamente yo soy la vid, o sea, el tronco pues de la planta de uva, ¿verdad? Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Sabes qué pasa con alguien que estando habiendo nacido de nuevo y están sirviendo a Dios, en algún momento deciden, porque es una decisión, decir, ¿sabes qué? Ya estuvo, yo mejor aquí le paro, no tiene caso. ¿Sabes qué? Lo dice ahí, porque separados. ¿Qué hace una rama separada del tronco? ¿Qué le va a pasar? Se seca. ¿Y para qué sirve esa rama? Para volverla a plantar ya no, ¿verdad? Porque se seca. Entonces no puede una persona, es que no puede. Una persona, por más bautizado que esté y por más que haya servido en el Señor, ¿verdad? Y decide decir, yo mejor así está bien, ¿no? Yo con esto, ahí me la voy a ir llevando, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Puede permanecer? No puede permanecer. Y es bíblico que no puede permanecer. Así que si uno está creyendo que sí puede hacerlo, no lo va a poder hacer. Y entonces es mejor entenderlo a tiempo y pegarse al tronco. Pero es sirviendo. Porque dice que tendrá mucho fruto. Si estamos pegados a la rama, al tronco, llevamos mucho fruto. ¿Y qué es ese fruto? ¿Qué es ese fruto? Ese servicio. Vienes de una casa, vienes de orar por alguien, vienes de ministrar a alguien. Dios sanó a alguien a través de tu instrumentalidad. Estás vivo, estás verde, como las ramas verdes, porque estás pegados a la voluntad, al tronco, porque Dios te va a impulsar a servir. Dios siempre te va a impulsar a servir. Si no estás siendo impulsado a servir, preocúpate si estás pegado al tronco. Si no, hay religión y hay relación. No es lo mismo. ¿Hay muchos religiosos o no? Muchísimos, pero ¿quién está pegado realmente? ¿Quién está siendo enviado, lanzado a hacer algo que honre a Dios? Esa es otra cuestión. Amén. Y hermanos, el apóstol Pablo, como parte de los libros de los Hechos, pues, él estaba claro, muy claro, de que él había sido llamado, alcanzado, había sido salvo para ir y desparramar el evangelio en toda la tierra conocida en aquel tiempo. Él estaba convencido de esto. Y dígame si pagó el precio o no. Azotes, castigos, naufragios, peligros, ¿cómo se llama? Cárceles, aplausos, ni uno. Palabritas que no, ya sabrá. De todo, menos bonito, ¿no? De todo por causa. Pero él sabía eso. Él llegó a expresar estas palabras ahí en Filipenses 1:29. Vea lo que dice Pablo. Dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Cómo la ven? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien, no, pues aquí yo creo en Dios, yo no me meto con nadie, yo creo en Dios, Dios, sí, estamos bien tú y yo, pero con lo demás no? Pero Pablo decía, no, es que no nomás es creer en Él, sino ser capaz o ser expuesto a padecer por Él. Hermano, ¿por qué no evangelizas tú? Es que la última vez que fui ni me pelaron o ni me agradecieron. Pues no esperes eso. Amén.
Es que cuando fui o cuando intenté, y empezamos a tener razones para no hacer algo. Pero en realidad, Pablo se enfrentó a todo esto. Con una amenaza de muerte. Si tú estuvieras evangelizando a alguien, por ejemplo, yendo con alguien, y de repente alguien te dice, ¿sabes qué? No vuelvas aquí porque te voy a matar si vienes a evangelizar a esta casa. ¿Tú qué harías? Está bien que no me responda, ¿verdad? No sea que eche mentira, pues. A Pablo, no sabe usted cuántas veces intentaron disuadirlo para que no hiciera lo que muy a gusto leemos aquí de Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios, decimos nosotros. Pero lo que estaba pasando Pablo no era un cuento, era una realidad. Le decían los mismos hermanos de la iglesia: Pablo, no vayas a Jerusalén porque te van a tomar preso y te van a matar, porque hay un complot para matarte. ¿Y qué decía Pablo? Pero de ninguna cosa hago caso, decía él, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No hago caso, ni estimo más valiosa mi vida, con tal de que, ¿de qué? De que acabe mi carrera con ¿qué? Con gozo, y que realice el ministerio que el Señor me asignó para realizar. Amén. ¿Cómo ven ustedes? Entonces, les prometí que les diría lo último del libro de los Hechos, y lo voy a decir, y luego ahorita retomo esos 3 puntos antes de cerrar, que son ¿cuáles? Salvación, servicio y perseverancia en el servicio. El libro de los Hechos básicamente se compone, los primeros, ¿qué será? 8 capítulos de cómo nace la iglesia en Jerusalén. Ya lo dijimos ahorita, el Pentecostés. Luego la iglesia sale por una persecución, se empieza a desparramar el evangelio por todos lados. Ahí participan algunos personajes de la Biblia, como son Felipe, que va a Samaria a predicar. Luego Pedro sale también a Samaria, sale a Jope, va y le predica a Cornelio. En fin, hay algunas cosas que ocurren en Jerusalén también. Y luego viene la conversión de Pablo en el capítulo 9. Y a partir de Pablo, ya casi la Biblia en el Hechos nada más habla de Pablo y Bernabé, Pablo y Silas, ¿verdad? Pablo y Timoteo, y es casi la vida de Pablo hasta el final. Y entonces Pablo realiza 3 viajes misioneros a diferentes partes. No sé si Pablo sabía que iban a ser 3 o simplemente hasta ahí nomás le llegó el corrido, pero son 3 viajes. El primero fuera de Jerusalén, fuera de Israel, pero no muy lejos. El segundo va más lejos y el tercero va casi igual, un poquito más lejos, pero va afianzando lo que él había hecho en el segundo viaje. Deja iglesias, deja ancianos o pastores en las iglesias en el tercer viaje. Cuando él regresa del tercer viaje misionero, ya lo mencionaba ahorita, intentaron decirle que no viajara hasta Jerusalén, como cerrar su tercer viaje, porque había ese complot para matarlo. Pero Pablo tenía la convicción de que Dios lo quería llevar a Roma a predicar, a Italia. Tenía la convicción. Tanto así que en su momento, ya en Jerusalén, cuando muchos le decían no, hasta le profetizaron, fíjense. Le profetizaron, ¿sabes qué? Te van a matar. Y un profeta, Agabo, un profeta de Judea, le dice, Pablo, así te van a agarrar, mira, te van a amarrar los pies, las manos. Era un profeta. ¿Tenía razón el profeta? Sí tenía razón en lo que dijo, pero el que tuviera razón no era para que no fuera, era para que Pablo confirmara, como él había dicho, no le hace que me maten, yo quiero terminar mi carrera con gozo. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, a fin de que termine mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. ¿Sí? Entonces, él finalmente va a Jerusalén y como ya sabía, el Señor le habla todavía ahí en Jerusalén, le dice, Pablo le dice, en la visión que él tiene, así como has hablado de mí
de mi palabra, de mi evangelio aquí en Jerusalén, con esa valentía, así quiero que hables de mí, de mi palabra en Roma. Entonces ahí Pablo confirma que él iba a ir a Roma y no de turista. Lo toman preso en Jerusalén y finalmente lo tienen que llevar a Roma, pero como prisionero. No entro en los detalles para no tomar más tiempo, ¿verdad? Pero él se va a Roma en un barco, bueno, en varios barcos, ¿no? Llegan hasta Roma, ¿no? Y el camino a Roma pues es toda una odisea de varios meses de navegación, donde Dios usa a Pablo poderosamente. Llegan a una isla ¿verdad? Y Dios obra en la mano de Pablo, haciendo milagros y maravillas, sanando a muchos enfermos de la isla, ¿verdad? Y primero lo querían ver como Dios, y él dijo, no, que Dios ni que nada, el Dios está en los cielos y él actúa a través de mí. Convierte prácticamente a toda esta isla de Malta, y luego ya llegan a Roma. Antes de salir, hermanos, de Cesarea, donde estuvo preso 2 años, ya lo mandan a Roma, donde estuvo otros 2 años preso en Roma. Y lo más probable es que después de esos 2 años en Roma preso, es cuando él es ejecutado. Adivine por qué causas. Usted sabe la causa, ¿verdad? ¿Por qué ejecutan a Pablo? ¿Porque era malandrín? ¿Porque era ladrón? ¿Porque era qué? Por causa del evangelio. Entonces, dígame usted, Pablo sabía esto que le dije al principio, que hay que ser salvo, y luego hay que servir, y hay que perseverar. ¿Sabría algo de esto Pablo? ¿Creen que él era autoridad para decirlo o no? Sí era. Porque en ninguno de estos casos él se aflojó, ¿verdad? Como alguno de nosotros tal vez haría en circunstancias complicadas. Y hablando de la salvación, vean lo que Pablo dice. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esas son palabras de Pablo. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, Pablo sabiendo, fíjense, Pablo sabiendo que toda persona debería ser salva, él contribuyó al reino de Dios de una manera tremenda para que esto ocurriera, o para que más personas vinieran al conocimiento de Dios. Entonces, nosotros como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, ser salvos. Y hablando nada más de la salvación, ¿verdad? Nada más del punto de la salvación. Nosotros ser salvos, dice la escritura, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Dice, ocúpense de vuestra salvación. ¿Qué será ocuparse de nuestra salvación? Hay algo que tenemos que hacer para mantenernos firmes en el Señor. Porque si da lo mismo estar firmes que no, pues ¿qué estamos haciendo aquí? Amén. ¿Qué estamos haciendo ahí en nuestra recámara cuando decimos, Señor, ayúdame para perseverar? Porque hay ahorita de todas viento de doctrina donde dicen, no, es que da igual. Así que si tú crees así, pues Dios te bendiga, ¿no? Pero yo no. Amén. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, dice la escritura. Entonces Pablo no solamente se conformó con ser salvo él, sino dijo él, yo quiero que todo mundo sepa. ¿Sí? Él decía también, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Como diciendo, yo también tengo ese sentir. Y entonces, ¿qué necesidad tenía Pablo, hermano? Si ya era salvo, pues ya era salvo, ¿qué necesidad tenía de andar exponiendo su vida, que lo fueran a matar por causa del evangelio? ¿Qué necesidad tenía? Pero esto es el servicio precisamente en el Señor. Amén. Por eso Pablo llegó al momento de la muerte y dijo, no le hace, échenle para adelante, porque él sabía que no nomás es ser salvo, sino permanecer, ocuparnos de nuestra salvación hasta el final de nuestros días. Amén. Y me gusta mucho también, hermanos, que Pablo miraba en todo una oportunidad para que la gente fuera salva. ¿Sí? En todo lo que miraba, decir, por aquí,
como un buen comerciante, ¿no? Un buen comerciante, ¿verdad que no dice, no, pues no sé a qué entrarle aquí? Si alguien es buen comerciante, vende hasta, ¿qué será bueno? ¿Hasta qué vende? ¿Verdad que no se le atora a nada? Lo que le pongas en la mano lo va a vender, ¿ya? Porque es un buen comerciante, ¿no? Entonces, el que está convencido de que Dios lo llamó a servir, no va a decir, pues a ver, ¿en qué será bueno? Pues ya tengo 5 años, 10 de cristiano y no sé en qué servir. ¿Será cierto eso? Sí, siendo que el Señor nos impulsa a servir. Y qué bueno cuando ya nos ubicamos en un ministerio específico. Dios es el principal motivador de nuestra vida cristiana. Amén. Y hermanos, en cuanto al servicio, fíjense, nomás para mencionar algunas cosas que Pablo realizó. Pablo predicó la palabra, sí. Enseñó la palabra de persona a persona, pues, sí. Evangelizó con miras a que la gente se convirtiera, sí. Ministró a otros sanidad, liberación, para que quedaran libres de espíritus malignos, enfermedades, sí, también lo hizo. Escribió. Pablo escribió 13 cartas, 13 libros de la Biblia son de Pablo. 5 de esos libros, de esas cartas, las escribió estando en prisión, ahí en Roma. En esos 2 años que estuvo preso en Roma, escribió la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, carta a... Colosenses, Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón, segunda de Timoteo. 5 cartas escribió estando en prisión. Y tú pudieras decir, en prisión, o yo, ¿verdad? Alguien me va a visitar a mí a prisión. Y luego me dice, hermano, ¿y cómo le ha ido? No, el abogado no me ha respondido, ya metimos el amparo y puro sacarme dinero el abogado, estoy harto aquí, a ver cuándo me sacan de aquí. A lo mejor diría yo eso. ¿Y qué hacía Pablo? Ya estoy escribiendo a Filemón, ya estoy escribiendo a los colosenses, los estoy consolando de la prisión, ¿sí? Y esas cartas las leen en la iglesia y la gente es consolada, la gente es motivada. Y muchos se están convirtiendo por las cartas. Escribo las cartas y las envío con mis colaboradores que están aquí fuera de la prisión esperando que yo termine una carta. Y van y la desparraman no nomás por una iglesia, sino por varias. Fíjense la motivación de Pablo. Amén. Yo te pregunto a ti, ¿qué te paraliza para servir? ¿Qué es lo que, si tú pudieras ser sincero o sincera, tú dirías, hermano, la verdad, cuando me pasa esto, se me bajan las pilas, hermano. Sí hay algo que te bajan las pilas. Sinceramente, no me contestes, pues, pero sí hay algo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando te enfermas, puede ser. O cuando te peleas con tu esposo o esposa, o con un hijo. Cuando hay amenaza de que a lo mejor te corren del trabajo. O cuando, ¿qué más? Cuando un problema con algún líder de la iglesia, o que alguien habló de ti, te baja las pilas. Y entonces el diablo sabe, pues. ¿Y qué va a hacer él? Pobrecito, no lo voy a afectar por ahí, pues por ahí mero es, ¿o no? Entonces Dios no ocupaba ni un espacio ahí. Entonces, ¿por qué está escrito ahí eso? Ustedes leyeran las cartas que les mencioné, esas 5 cartas, cuando las lean, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, segunda de Timoteo, lean esas cartas de una persona que está en prisión, ¿sí? Y que muy probablemente sabe, porque a eso lo llevaron a Roma, no lo llevaron para aplaudirle, lo llevaron para hacerle juicio delante del César, y dudo que alguien se salvaba de un juicio del César, allá en Roma. Terminó decapitado, pues. Y con esa aliciente, él escribió cartas que te conmueven si las lees con ese corazón. Entonces, ¿qué nos detiene, hermanos? Para servir al Señor. Consolamos a otros,
Ministramos a otras personas, oramos por ellas para que reciban sanidad o para que se alivianen en Cristo. Nos movilizamos espiritualmente para eso. Estamos contentos buscando qué más vamos a escribir ahora, o qué ministerio me van a asignar, o cómo va a crecer mi ministerio ahora con esta experiencia que tengo. ¿Sí? ¿No te has puesto a pensar en eso? Y luego Pablo nunca dijo a él, ¿sabes qué? Si me dicen esto, si determinan que me van a matar, yo dejo todo. ¿Para qué voy a seguirle? Si ¿dijo alguna vez eso él? ¿Verdad que no? Bueno, hablando del servicio nomás de Pablo, todas las cosas que él hacía, un montón de cosas. Tal vez si yo le preguntara a usted ahorita, ¿cuál es, hermano, tu servicio a Dios? ¿En qué ocupa tu vida en el servicio al Señor? Como decía ahorita, ocupaos de vuestra salvación. Ocupaos quiere decir, a ver, vamos a ver, ¿qué estoy haciendo yo en el servicio a Dios? ¿Para qué? Para estar firme, por un lado, y también para perseverar. Amén. Porque nadie puede perseverar en lo que no está haciendo. Y nadie puede dar fruto si no está pegado al tronco. En el Señor, pues. Hermanos, creo que la vida cristiana más emocionante es aquella donde estamos funcionando para Dios. ¿Alguien se acuerda de la parábola de los talentos? Ya lo hemos dicho mucho. ¿Cuál sería lo que había en el corazón del que recibió 5 talentos, el que recibió 2? ¿Cómo era su corazón pensando que podía venir el dueño de los talentos? ¿Cómo era su corazón? Ojalá que venga para decirle cómo me está yendo. Y hay hermanos aquí, lo voy a decir en broma, pues, en broma. Hay hermanos muy mitoteros. No se ría, broma. Bueno, usé la palabra intencional, pues. Que cuando van con alguien y el Señor toca, ¿verdad?, su vida o usa a la persona se convierte o quiere servir al Señor y vienen y nos dicen a nosotros, hermano, fíjese que fui a tal lugar y gloria a Dios. Qué bueno. Por eso le dije, no malinterprete, porque lo comunican pronto. Amén. Y qué bueno, dice la Biblia, las cosas que el alto Dios ha hecho en tu vida conviene que las publiques. Sea usted de ese tipo de mitotero, ¿no? Venir con el pastor, con el líder, fíjate que fui allá a aquel lugar y está pasando esto, es una revolución. Amén. Y esta es la verdadera vida que va a tener sentido y es la que te va a garantizar que tú llegues al final de tus días con la frente en alto y, como dijo Pablo, para terminar mi carrera con gozo y para realizar el ministerio que el Señor me ha dado. ¿Sí? Entonces, fíjense las palabras que da Pablo a los hermanos de Cesarea, cuando lo querían convencer, pues, de que no se dejara atrapar. Él dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Y estas palabras le dice Pablo a Timoteo. Timoteo es uno de sus discípulos más fieles de Pablo, que él ¿cómo se dice? Lo capta en su segundo viaje misionero, en el lugar donde lo habían apedreado a Pablo. Él dice, pues, casi como diciendo, voy a ir al lugar donde más mal me trataron, porque Dios tiene algo ahí. Y sí no va donde lo aplaudieron, sino donde lo apedrearon, casi lo mataron. Ahí vuelve en su segundo viaje, ¿verdad? Y resulta que ahí conoce a Timoteo. Y Timoteo, ¿verdad?, es un hombre que se pega a Pablo, aprende de Pablo, y Pablo le ayuda en todo. Y entonces, fíjense lo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice, 1 Timoteo 4:16, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Estamos hablando de la perseverancia, ya el tercer punto, perseverancia. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dice, persiste en ello. Persiste. ¿Qué es persistir? Persiste. ¿Qué es? Mantenerse. ¿Qué más? Persiste. No, es que fíjese, persiste. Bueno, pues, no, pues se agüita bien. Pablo decía, persiste. Persevera. No le hace, decía Pablo, si supiera las que me han pasado a mí, tú ve otra vez. Persiste en ello. ¿Sí? Persiste. Dice, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo les pregunto una cosa.
Timoteo ya había sido bautizado, Timoteo estaba sirviendo al Señor y Pablo le dice a Timoteo, pues haciendo esto le dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué significa esto? Que yo debo de persistir, que yo debo de hacer esto. ¿Por qué? Porque está en juego ¿qué? Mi salvación. Mi salvación. Entonces hay gente que no piensa así. ¿Ya eres salvo? Sí. ¿Y qué? ¿Y cómo está tu trabajo? No, yo ya abandoné todo. Caray, yo me preocuparía. Porque estoy pegado al tronco o no. Hay muchas mentiras de Satanás. Por eso una de las mentiras por allá por fuera, grande, y nomás la menciono, pues se me viene a la mente ahorita. No importa, no, me refiero a los no cristianos, pues evangélicos. Si te mueres en 9 días te sacamos. ¿Sí? Ya sabe usted a qué me refiero, ¿eh? Hazle como quiera, no pasa nada, en 9 días te sacamos rapidito de donde estás y al cielo vas a ir a parar. Si no, que te vaya de paso, no todavía. Entonces, la mentira más grande. Pero en la iglesia, en los cristianos, también el diablo entra con mentiras, claro. No persistas, no hagas eso. De todas maneras, ya te bautizaste, pues ya está amarrado tu nombre ya en el libro de la vida. Y dice la escritura, y del que no fue hallado su nombre. Y otra parte dice, preocúpate de que tu nombre no sea borrado. La Biblia lo dice. Entonces, si dice la Biblia, en lugar de estar nervioso y preocupado, mejor me pego y disfruto de la bendición de servir al Señor con alegría. ¿O no es cierto? Entonces, eso le dice Pablo a Timoteo, lo está formando para que entre con todo. Y luego le dice también Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Y estas palabras que le voy a mencionar ahorita son las últimas palabras que Pablo pronuncia y curiosamente no están en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos capítulo 28 termina diciendo que Pablo estuvo por 2 años preso en una casa de alquiler como un arraigo domiciliario más o menos, y a él venían todas las personas para ser consoladas, evangelizadas, pastoreadas allí en Roma. Ahí se establece, pues, de alguna manera la iglesia de Roma, no la que tú conoces ahora, sino la iglesia evangélica, la original, la que debió ser hasta ahorita. Amén. Y entonces, pero no habla de la ejecución de Pablo. La que más se acerca es la carta de Pablo a Timoteo en su segunda carta. Ahí en el capítulo 4, del 5 al 8, le dice estas palabras Pablo a Timoteo, hablando de la perseverancia. Le dice, pero tú, le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Soporta las aflicciones, cumple tu ministerio. Dígalo conmigo, soporta las aflicciones, cumple tu ministerio. Lo decimos otra vez. Soporta las aflicciones, cumple tu ministerio. ¿Por qué alguien no cumple su ministerio? Porque no soportó las aflicciones. Tendremos justificación en aquel día cuando estemos ante el Señor. ¿Por qué no cumplimos nuestro ministerio? El Señor nos dice de una u otra forma, soporta las aflicciones. ¿Eso quiere decir que vendrán aflicciones a nuestra vida? Pues sí. Si algo nos enseña el libro de los Hechos, si algo nos enseña el libro de los Hechos, Pablo, Pedro, Silas y todos ellos, es que la persecución fue una cosa terrible. Ellos entregaron sus vidas prácticamente por causa del evangelio. ¿De qué manera entregamos nuestra vida ahora? Tal vez no en un madero, no en una hoguera en la plaza, pero ¿cómo entregamos nuestra vida ahora?
¿Cómo prefieres entregarla tú? ¿En una hoguera que arda tu cuerpo? ¿O en una cruz, crucificado? ¿O con tu tiempo honrando a Dios con tu evangelización, con tu ayuda? Señor, ¿qué más quieres que haga yo? La conversión de Pablo es especial. Cuando el Señor tiene un encuentro con Pablo, o al revés, Pablo tiene un encuentro con el Señor, ¿verdad? ¿Quién eres, Jesús? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo termina diciendo, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y apenas iba a comenzar. ¿En qué consiste entonces la plenitud de la vida cristiana? ¿Estar bautizado? ¿En qué? En el servicio, ¿verdad? De estar dispuesto a servir con alegría. Con alegría. A ver, ¿cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos papás? A ver, levanten la mano, papás. Madres, padres. Cuando tú le dices a tu hijo o a tu hija, mi hijo quiero que hagas esto, ¿verdad? ¿Ah? Y entonces tu hijo o tu hija te dicen, sí, mamá, claro que sí, cómo no, ¿verdad? Parece novela esto, no sé qué, pero no suena. Pero bueno, pero a veces pasa, ¿no? Sí, mamá, claro que sí. Y van y lo hacen, ¿verdad? Pero cuando le dices a tu hijo o tu hija, haz esto, no, que no sé cuánto, y regañando y pegándole a las paredes y no van. O dan un medio pasito hacia allá, pero diciendo de todo. Como de qué te dan ganas como papá. Como decirle, ¿sabes qué? No hagan nada, ¿verdad? No hagan nada, pero verá lo que te va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque no es satisfactorio, ¿sí? No es satisfactorio que el hijo o la hija quieran hacer algo a regañadientes, enojados, aventando las cosas, ¿va que no? Entonces, ¿cómo será el Señor cuando tú y yo le servimos a regañadientes? Cuando tú y yo vamos así, no, pues ni modo, ya me dijeron, pues qué más me queda, ¿qué van a pensar de mí después? Eso querrá el Señor. ¿Cómo sería, hermanos, el trabajo de estos hombres que hemos leído aquí en el libro de los Hechos? ¿Cómo sería, cómo estaba predicando Pablo en la cárcel de Filipo? ¿Cómo predicaba? ¿Qué estaban haciendo a la medianoche? Cantando, alabando al Señor a la medianoche con sus espaldas, con latigadas, ¿verdad? Laceradas por el látigo y cantando alabanzas al Señor. ¿Cómo estaría el cielo ante personas así que le servían al Señor? No solamente habían sido salvadas, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo? Estaban sirviendo. ¿Hasta cuándo? Perseverando aún en medio de las aflicciones. Amén. Ponte de pie, por favor. Hermanos, nadie puede perseverar en los caminos del Señor al margen de los propósitos de Dios. Otra vez lo quiero repetir. Nadie puede perseverar en el camino del Señor al margen. Al margen quiere decir cuando no me interesa pues lo que cómo Dios me quiere usar. Y te lo digo así, no como proféticamente, sino como una verdad bíblica. No prosperará tu vida cristiana. Si tú crees que al margen de lo que Dios quiere, cómo Dios te quiere usar, tu vida cristiana, no llegarás al final de los días a guardar tu depósito, como dice Pablo, para aquel día. No podrás. No se puede, pues. No depende de mí. Si te dijeron otra cosa, te mintieron. La vida más exitosa, la vida que te garantiza. Por eso le pusimos a esta prédica, alguien tomó el nombre del título. Toma la ruta más segura. ¿Tú quieres llegar a la presencia de Dios un día? Estar en la presencia de Dios. Toma la ruta segura. No te la juegues diciendo, pues no necesito ni bautizarme yo, hombre. Si yo voy y me saludo a todo el mundo y siento por dentro muy bonito. No te la juegues, así no es. ¿Qué hay que hacer? Nacer de nuevo. La otra, ya nací de nuevo, pero voy los domingos y me la paso a todo dar y todo, pero ¿y en qué Dios se está usando? No, por lo pronto no. Y aparte hay mucho problema. No, mejor así me la paso mejor. ¿Te la jugarías así? Pablo dice, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo
que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si algo se te puede quedar hoy en la mente, yo no dudo que Dios te quiera decir esto, porque Dios tiene un lenguaje también sencillo. Amén. Toma la ruta más segura. Pégate al tronco que es Cristo. Que tu rama, tú como una rama, sepas que estás pegado al tronco. ¿Y qué da esa rama? ¿Qué da? ¿Quién da el fruto? ¿El tronco o la rama? La rama es el que da el fruto. Y Dios permite que tú des el fruto. Él te permite, Él te manda la savia, te manda su espíritu, su gozo, su alegría, para que tú des fruto. Pero si tú te despegas del Señor, te distraes, te volteas por otro lado, le haces caso a aquello o aquella, es como quebrarse el brazo y tú no te das cuenta cuando te estás secando. ¿Y sabes cómo se nota? Si es que se nota, que empieza como a molestarte cosas. Te empieza a fastidiar de la vida. Sí me explico, hermanos. Así trabaja esto. Y tienes razón. A lo mejor tienes razón por esto, porque explicas tú. No, es que si usted supiera, empieza a explicar. Pero a Pablo alguna cosa le convenció para abandonar las cosas, para no servir. Nada. Amén. Entonces, hermano, no te conviene, pues. No te conviene. Amén. Busca razones para servirle a Dios. Busca razones. Amén. Y vas a encontrar. Y si no encuentras, pregúntale a tu líder de donde estás allí, o a los pastores. Pregunta y vas a ver que sí hay cosas que Dios quiere que hagas. Amén. Porque tú quieres tomar una ruta segura. Dice la Biblia, hermanos, que en aquel día muchos me dirán: si en tu nombre yo hice para acá y para allá. Pero no estaban sirviendo para Dios. ¿Sabes para quién servían? Para sí mismos, para una imagen. Y cuando ese servicio no funcionaba, se molestaban, se enojaban. Es que no hacen lo que yo les digo, pero no era para honrar a Dios. Y el Señor dirá: no les conozco. Obradores de maldad. Pero cuando servimos para el Señor, hay una ternura, una paz, un gozo, un deseo de qué va a hacer Dios ahora este día conmigo y a través de mí. Y te vas a emocionar. Y hermanos, así se te va a ir la vida, así se te debe de ir la vida. No importa que edad tengas ahorita, que se vaya un año o 50 sirviéndole al Señor. Si no, no la vas a hacer. Que no te acabe el gozo, que no te acabe el fervor, la pasión. Qué bonito es. Y le voy a decir desde un corazón pastoral, ver la sonrisa de alguien que está sirviéndole al Señor con pasión por Él. Eso es muy bonito. Pero ver un rostro que está sirviendo por compromiso, por obligación, con desgaste emocional y espiritual, es lo más pesado y lo más caro que puede haber. Es lo más caro que puede haber. Amén. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, dice una parte, dice para que ellos, como quienes tienen que dar cuenta delante de Dios, y para que lo hagan con alegría. Amén. Si un día el Señor me pregunta: oye, ¿y cómo sirvió fulanito de tal? Señor, no sé cómo decirte, pues que no tenga que decir uno así. Señor, qué bueno que lo mencionaste, porque que uno se le llena la boca de mencionar, ¿sí? Bueno, desde un corazón pastoral lo estoy diciendo, no sé cómo piensas tú, pero creo que te va a ir bien, pues. ¿Cuántos quieren seguir la ruta más segura? ¿Vamos a servir al Señor? ¿Vamos a permanecer aunque vengan las aflicciones? Amén. Los que quieran tomar la ruta más segura, los que quieran llenar su tanque de gasolina y no exponerse a que a ver para cuándo, que quieran decirle: Señor, yo voy a buscar pretextos o razones, a las que sea, para servir y no estaré desocupado. ¿Cuántos quieren decir: no estaré desocupado en la obra de Dios? ¿Cuántos quieren decir esto? Amén. Y si alguien estaba pensando en tirar la toalla de lo que estaba haciendo, no lo hagas. No lo hagas. En el último de los casos, lo que pudieras hacer, decirle al líder o a los pastores: pastor, estoy haciendo esto, puedo hacer otra cosa, pero si quiero estar sirviendo, cámbiamela si quieres por otra. Puede ser, ¿verdad? Más afín a tu ministerio, ¿sí? En un momento dado. Pero si en lo que estás haciendo no era por falta de afinidad, sino por falta de
de pasión, Dios te va a bendecir donde estás. Dios te va a levantar y vas a encontrar las verdaderas razones para hacerlo y para agradar a Dios. Y la obra de Dios va a ser bendecida en todos los sentidos.